Como cocinero, normalmente nos encargamos siempre de preocuparnos del durante, cuando vienen los clientes, y pocas veces del antes y menos del después. De esos detalles que hay que tener antes de un evento. Y de eso vamos a hablar hoy y vamos a conocer a Nekane, Wedding Planner, que se encarga de todos los detalles para que nuestros clientes y amigos disfruten. ¿Cómo empezó esta idea tuya de dedicarte a esto? O sea, yo sí me metí en esto fue porque en el momento en el que tuve que organizar algo importante vi que no... Que no vas a ver esto, que no tienes entonces tiempo, dije, ¿no? pues mira, aquí veo una forma de trabajar. Hay quien disfruta viendo disfrutar a los demás y yo creo que eso es un poco, ¿no? Tu esencia. Lo que siempre digo, o sea, es que se puede celebrar cualquier cosa que no sea algo esperado. No tiene por qué ser un cumpleaños, puede ser, me apetece ir al monte con mis amigos a pasar una tarde bonita. Cuidado, cuidado, que ahora que me he enterado que también organiza fiestuquis, le voy a llamar Caos por 3. Cuando decidí abrir la empresa hice un estudio de mercado y vi que la mayoría de wedding planners no tenían local, entonces dije, bueno, pues creo que es una buena opción. En el momento en el que te contratan, yo siempre tengo una ficha de clientes en la que rellenan con un montón de preguntas para saber un poco, pues eso, su día a día, cómo son ellos, sus gustos, y a partir de ahí, pues yo lo que intento es conocerles lo máximo posible para poder ofrecerles la boda perfecta para ellos. Los detalles al final marcan la diferencia, como en todo. Y tú, aunque te cases en un sitio donde se casa mucha gente, siempre las bodas van a ser diferentes porque tú le pones tu esencia. Y lo que siempre digo, o sea, no es solo el día de la boda, sino todos los preparativos anteriores, todos los sentimientos que tienen los novios. ¿A ti qué es lo que te nace? ¿Cómo entiendes tú la decoración? Me suele gustar la decoración boho chic, que se llama, que es un estilo, digamos, rústico, sobre todo utilizando elementos naturales como la madera. Muy vintage, así, ¿no? Sí, sí. ¿Crees, Nekane, que el poder organizar algo tiene límites? Cualquier tipo de idea yo creo que se puede hacer, siempre que busquemos a los proveedores adecuados, la zona adecuada y que la gente tenga ganas de que sea realidad. Wedding Planners, Wedding Planet. Oye, cuidado. Claro, si aquí en inglés no dominamos muy bien.